Buen día, este es el análisis del laboratorio número 3. Primero, ¿qué es el pH? Es una medida de la acidez y de la alcalinidad de una sustancia. El pH tiene una escala que varía de 0 a 14. La primera es de 0 a 6,9, que significa que es ácido, de 7 a 7,9 es neutro y de 8 a 14 es básico. Cuando dos sustancias tienen diferente pH, crean una reacción. Algunos de los medidores de pH es el pHímetro, indicador universal, fenolftaleína y azul de metileno. Además, es vital para el correcto desarrollo de las reacciones químicas y bioquímicas de los animales y de los humanos. El segundo es sobre el sistema buffer, que es también llamado disoluciones amortiguadoras, que son aquellas disoluciones cuya concentración de protones apenas varía al añadir ácidos o bases fuertes. Este está formado por mezclas binarias. La primera es un ácido débil y una sal del mismo ácido fuerte. Un ejemplo es el ácido acético, que está conformado por metil más carboxilo. El segundo es una base débil y la sal de esta base con un ácido fuerte. Un ejemplo es el amoníaco, que está mezclado con nitrógeno y hidrógeno. Estos evitan los cambios bruscos de pH en el mecanismo. Uno de los principios de Le Chatelier dice: si un sistema químico en equilibrio experimenta un cambio en la concentración, temperatura, volumen o la presión parcial, entonces el equilibrio se desplaza para contrarrestar el cambio impuesto. El tercero es el sistema buffer y la cavidad oral. Este tiene la capacidad de mantener el pH de la saliva constante y contrarrestando los cambios de este. Protege tejidos bucales contra la acción de los ácidos provenientes de la comida o placa dental, y también reduce el potencial cariogénico del ambiente. Este incluye tres principales sistemas buffer. El primero es el sistema buffer del bicarbonato. El bicarbonato se difunde en la placa y neutraliza ácidos. Alcanza valores de 8 a 8,5 debido al incremento de OH, y esta concentración es directamente proporcional al volumen de la saliva. El segundo es el sistema buffer de proteínas. Este genera sustancias alcalinas. Y el tercero es el sistema buffer del fosfato. Es el mismo que el bicarbonato, pero con concentración más baja, y es importante cuando el flujo de saliva no es estimulable. Los ácidos son de suma importancia en todos los procesos biológicos. Los ácidos son sustancias capaces de ionizarse para formar un ion de hidrógeno o hidrogenión. Los ácidos y bases son de suma importancia en todos los procesos biológicos. Los ácidos son sustancias capaces de ionizarse para formar un ion de hidrógeno o hidrogenión. De esta manera aumenta la concentración de hidrógeno en la solución. Los ácidos, entonces, son donadores de protones. Las bases son sustancias que reaccionan o aceptan iones de hidrógeno. En esta práctica de laboratorio hemos usado tres sustancias. Hemos usado leche, zumo de limón en baja concentración y vinagre. La leche teóricamente tiene un pH que está entre 6.6 y 6.8, es decir, que es ligeramente ácida. El zumo de limón teóricamente tiene un pH de 2.0, es decir, que es extremadamente ácido. El vinagre teóricamente se encuentra en un intervalo entre 2.4 a 3.4 unidades. Extremadamente ácido. La conclusión de esta práctica es que los indicadores usados y métodos coinciden con el pH teórico de la sustancia. Los indicadores usados para la práctica han sido papel tornasol rojo, usado para probar bases, que en presencia de una solución básica cambia a color azul. El papel tornasol azul es usado para probar ácidos, que en una solución ácida cambia a color rojo. Hemos usado el papel universal, el cual nos permite medir el pH de la sustancia y arrojar un resultado numérico, es decir, que nos indica el pH como tal de la sustancia. El papel tornasol azul y papel tornasol rojo solo nos puede indicar si la sustancia es ácida o básica. Por último, hemos usado el pHímetro. Este sistema utiliza un sensor. El método es electroquímico para medir el pH. Es el método más preciso.
Como vemos en cada una de las sustancias, al utilizar el papel tornasol rojo, tanto para leche, limonada y vinagre, cambió el tono del papel. Sucede lo mismo con papel tornasol azul. El papel universal nos ratifica el pH medido con el pHímetro, que para la leche, el papel universal nos arrojó un resultado de 7, el pHímetro nos da 6.67. En limonada, papel universal nos dio 2 con pHímetro 2.44 y en vinagre, papel universal 3 con pHímetro 2.67. La gráfica representa los datos obtenidos en la práctica de laboratorio por cada uno de los grupos existentes. Los mililitros de ácido clorhídrico con 0,2 normal que se agregaron al sistema buffer de ácido acético y acetato de sodio está representado en el eje X en las primeras 7 mezclas. Y en la mezcla número 8 se le agrega 1 mililitro de ácido clorhídrico al agua. Finalmente, en el eje Y podemos observar el pH final. Con esta gráfica se puede evidenciar que al agregar 2 mililitros, 3, 4, 5 y 7 mililitros al buffer, el pH final disminuye respecto al inicial. Esto corrobora la información teórica, la cual dice que al haber una mezcla ácida y ácido clorhídrico o cualquier otra sustancia con esta misma característica ácida, esta tendrá un pH ácido y asimismo en la escala de pH se puede acercar a ser un ácido fuerte. Posteriormente, en la gráfica se evidencia que en los primeros, de 2 mililitros a 7 mililitros, el pH final se acerca a un valor numérico de 3,2 a 1, lo cual nos corrobora que el pH es cada vez con un ácido más fuerte. Pero en el caso de 1 mililitro de ácido clorhídrico más el buffer, aumentó el pH final en lugar de disminuir. Esto nos hace no corroborar la información teórica, por lo que se puede evidenciar que es como un error experimental que hay, ya que sería de un ácido fuerte pasaría a un ácido débil y eso no debe ocurrir cuando se agrega 1 mililitro más de una sustancia ácida. Pero bueno, en la mezcla número 8 encontramos que al agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico al agua no hay diferencia, por lo que no hay un resultado de pH final. Y ya finalmente hacemos una comparación entre las mezclas de pH final y se puede evidenciar que en los 2 mililitros, 3 mililitros y 4 mililitros su diferencia no es tan notoria como la de la relación que hay de 5 mililitros y 7 mililitros. Esto se debe a que hay una ausencia de la cantidad de 6 mililitros en el análisis. Y posteriormente decimos que la diferencia que hay entre 7 mililitros y 8 mililitros no es tan notoria como la relación anterior entre 5 mililitros y 7 mililitros. ¿Cuáles son las diferencias de los 3 métodos para la determinación del pH? Fórmula: el pH que es metido en el laboratorio generalmente no es el mismo que el calculado mediante la ecuación, porque el valor numérico de la concentración de iones de hidrógeno no es igual al valor de su actividad excepto para las soluciones diluidas. Con el papel indicador suelen ser ácidos o bases débiles, que se caracterizan por su molécula neutra tiene un color diferente al de la forma iónica. Por lo general, este cambio de color obedece a que la pérdida o ganancia de un hidrógeno por parte del indicador provoca una reorganización interna de los enlaces. Con el pHímetro realiza la medida del pH por un método de potenciómetro. Este método se basa en el hecho de que dos disoluciones con distinta hidrogenación se establece una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial determina que cuando las dos soluciones se ponen en contacto se produzca un flujo, o en otras palabras una corriente eléctrica. En la práctica, la medida del pH es relativa, ya que no se determina directamente la concentración, sino que se compara el pH de una muestra con el de una disolución patrón de pH conocido. ¿Qué es la capacidad de buffer y dónde se evidencia que hay un rompimiento de la misma? La capacidad buffer es la cantidad del ácido o base fuerte que puede neutralizar sufriendo un pH de una unidad. Resulta evidente que la eficacia amortiguadora está vinculada a dos factores: la concentración absoluta del sistema.
Describe cuando un ácido o una base puede absorber una sustancia sin modificar su pH. Esta capacidad se rompe cuando no se cumple la concentración absoluta del sistema o la proporción relativa de las formas disociadas y sin disociar. El pH óptimo de la sangre humana debería ser ligeramente alcalino, con un valor entre 7,35 y 7,45, pero por desgracia se estima que el 90% de los habitantes de los países desarrollados sufren acidosis, incluyendo a los niños. Para hacernos una idea del frágil equilibrio de pH, si este disminuye de 7,1 se producirá el coma. Si este llega al 6,9 se producirá la muerte, y también moriríamos si la alcalinidad de nuestra sangre llegase al 7,8. Cuando el pH de la saliva, que debería estar entre 7 a 7,4, disminuye, y esa disminución se mantiene con el tiempo, los síntomas pueden ser caries, desmineralización del diente, manchas y en el esmalte o enfermedad periodontal. Las circunstancias son debido a tabaco, estrés, medicación, higiene bucal y la ingesta desproporcionada de los alimentos o bebidas con pH ácido. Esto concluye que estas son vistas por la placa bacteriana que se acumula allí. La saliva humana tiene un pH de 7,4. Cuando se consumen alimentos y bebidas ácidas, el pH se inclina creando un desequilibrio que desmineraliza el esmalte de los dientes. Esto ocurre cuando los niveles del pH disminuyen al 5,5. Para equilibrar este pH se debería comer o beber alimentos y bebidas de pH intermedio, ya que puede privar a nuestro cuerpo de vitaminas y minerales esenciales. Como conclusión a este laboratorio, tenemos que el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidrógenos presentes en determinadas disoluciones. El nivel de pH en la boca afecta las disoluciones de nuestros dientes y encías, siendo posibles controlarlos a través de alimentos que consumimos. Regular el pH en la boca también ayuda a reducir las bacterias orales dañinas, reduciendo así el riesgo de tener caries dentales y enfermedades de las encías. Las bacterias orales se alimentan de los azúcares que se encuentran comúnmente en la sacarosa, glucosa, fructosa, lactosa y almidones conocidos. Los sistemas buffer son pares conjugados ácido-base que amortiguan y evitan los cambios bruscos de pH en el medio donde ellos se encuentran. Una de las capacidades buffer son que tienen la capacidad de mantener el pH oral constante y también proteger tejidos bucales contra la acción de los ácidos provenientes de la comida o de la placa dental, reduciendo el potencial cariogénico del ambiente, ya que contribuye al desarrollo de los cristales de hidroxiapatita en la fase de reconocimiento de los tejidos duros. Para medir el pH de una disolución podemos emplear tres métodos que son la fórmula, que es el cálculo dado mediante una ecuación, el papel indicador para medir la concentración de los iones hidrógenos contenidos en una sustancia y el pHímetro para medir el pH de una disolución.